Enríquez. Saludos. Bueno, esta semana ha puesto la Procuraduría General de la República el pie en el acelerador. Han prendido la caldera de la presión y han invitado al Partido de la Liberación Dominicana a que acuda ante los fiscales investigadores o persecutores de la corrupción para que expliquen por qué el Partido de la Liberación Dominicana se dedicó a obstaculizar un proceso de auditoría que debió llevar a la Cámara de Cuentas a partir del año 2012 con relación a los fondos que le asigna el gobierno a los partidos políticos para sus procesos internos y para los procesos electorales en que se ven involucrados. Vimos al presidente de ese partido, o al que dicen que es presidente, o él dice que él es presidente, que fue y acudió, y él dijo como que no sabía nada de eso y que no es verdad que el PLD ha obstaculizado nada. Habrá que ver cuando los fiscales completen su ronda investigativa qué es lo que sale de ahí. Porque a la luz de las nuevas normativas que se mueven alrededor de los partidos y organizaciones políticas y el sistema electoral dominicano, obstruir o no explicar, obstruir una investigación con relación a los fondos o no explicar el uso de los fondos es un delito grave. Y en América Latina tenemos precedentes de que se han llevado gobiernos enteros fruto de eso, gracias a lo que pasó en Brasil, por una falta de explicación o de transparencia en la financiación. Esos son delitos graves en las democracias, y no solamente en esta latitud, en Europa también se persigue de manera muy estrecha lo que es la financiación de los partidos políticos, porque se supone que si el Estado lo financia como una ONG que son, deben de rendir informes sobre como una ONG que son. Y además que el gobierno, el Estado financia esa actividad para evitar que fondos negros lleguen a financiar las campañas políticas, porque eso tiene entonces una expansión en cuanto al control de los fondos negros o fondos oscuros de dudoso origen con relación después al control de un gobierno. Y eso es lo que se persigue cuando a los partidos políticos se les financia, pero también se les controla qué es lo que gastan. Recuerde que en este último proceso electoral incluso se puso de moda la novedad de que tienen tope del gasto los partidos y que hay una asignación, una tarifa de gasto por elector inscrito en el registro electoral, porque el país se ha ido organizando. El propio PLD propició con muchísimas medidas, básicamente en los gobiernos del presidente Fernández, la institucionalización del país. Y entonces ese partido no puede estar ajeno a eso, tiene que someterse a eso. Hay que ver qué es lo que pasa, parece que algo hay por ahí, porque la Cámara de Cuentas dijo que fue el único partido que ellos no pudieron auditar porque ellos lo impidieron, porque eran poderosos en ese momento. Ahora son un simple partido de oposición que tiene que acudir ante los procuradores a dar explicaciones, doctor. Mire, lo primero que hay que decir es que los fondos que reciben los partidos son fondos públicos. Son fondos que se extraen del presupuesto de la nación y entonces ellos tienen que cumplir como si fuera cualquier institución del Estado, con informar los gastos y la manera que se gasta el dinero. El PLD, que estuvo en el gobierno todo este tiempo, ellos parece que la soberbia, que tenían el control absoluto de todos los organismos del Estado, incluyendo esa Cámara de Cuentas, esa misma, tenían el control de la Junta Central Electoral, el control de todo. Bueno, decidieron no dar ningún informe. Es decir, que eso no importaba, lo que quiere decir que es un partido que incurrió en una violación a la ley, porque la ley es para todos y hay que respetarla. Pero en el caso del PLD, como ellos estaban tan fuertemente protegidos, anclado en el poder.
no cumplieron con lo que dice la ley. Es decir, que es un partido que si lo analizamos popularmente, podríamos decir que es un partido delincuente, un partido violador de la ley, porque todo el que viola la ley, usted lo puede catalogar como un delincuente. Tenemos un caso de un partido delincuente que, creyendo que tenían todos los estamentos del poder, pensaron que nunca se iba a llegar a que fueran citados a declarar sobre cómo manejaron los fondos. Ya usted podrá hacerse una apreciación de cómo se manejaron esos fondos. No se sabe porque nunca dieron un informe. Y oiga, ese problema del manejo de los fondos de los partidos no es solamente el PLD. En el PRD la cosa y se extiende, porque ahí nosotros hicimos una denuncia hace ya un par de años, creo que por aquí mismo y en otros programas, donde especificábamos el mal uso de los fondos que se le asignaron a ese partido. Entonces tenemos que, si usted busca dentro de todos esos partidos, usted verá que hay problemas. No en todo, pero específicamente en esos dos. Fíjense cuál es el sistema. Bueno, pasa una campaña electoral o termina un año, entonces ellos les remiten a la Junta Central Electoral un informe de cómo gastan el dinero. Eso va a la Junta Central Electoral y ya, ahí se quedó. No es auditado, no es verificado, no le hacen nada. Llevan su informe y ya inclusive lo anuncian públicamente. Llevamos el informe y hemos cumplido con lo que dice la ley de llevar el informe. Pero esos informes no son auditados. Si el informe es auditado, ahí van a salir los macos y las cacatas. Si usted coge el caso del PRD, si eso lo auditan, hay gente que ellos mismos irán. ¿Dónde está la cárcel para yo irme a meter? Oiga bien, el PLD parece que es peor de ahí, porque eso nunca dieron un informe. Y ahora lo que puede hacer el señor, no impostor, sino presidente en función, Montaz, es ir... El pupilo designado. Sí, ir a la Cámara de Cuentas o a la Procuraduría y llevar un informe preparado de todos los años. Empiezan a buscar papeles y arman todo un informe que debe tener muchas falsedades y cosas puestas ahí. Es decir, que yo creo que ni que hagan eso se puede salvar. ¿Usted sabe por qué? Porque ya la Procuraduría han investigado y al no haber nada no pueden venir ahora con unos papeles arreglados y que mírenlo aquí. Eso no puede ser. Porque entonces, ¿qué es lo que usted me está hablando? Lo que yo quiero decirle es que es un partido delincuente y que así hay que ver. Lo otro es que si seguimos hurgando dentro de los fondos partidarios, que así es que hay que llamarlo, en lo chiquito es que la cosa es grande. Eso que le llaman minoritario. En lo chiquito es que la cosa es grande, doctor. ¿Cómo se desconstruye eso? Dígame. No, bueno, porque eso es denso y profundo, doctor. Sí, porque oiga que lo que pasa. Usted, ladrón, ¿cuál es? Bueno, ladrón es el que se roba un peso y el que se roba un millón. El ladrón. Sí, claro. Usted no me puede decir, no, porque se robó un peso no es ladrón. No, se robó un peso es un ladrón. Se robó un millón es ladrón. Es verdad, se robó un pollo o un salami es un ladrón. Y se robó una caja de salami y una pollera entera. También el ladrón. Sí, la tipificación del delito es la misma, dice el derecho. Sí. Entonces lo que le digo es que no es por el monto que maneja, sino por el manejo, cómo le dan a los fondos.
Bueno, en los partidos pequeños sucede lo siguiente. Está el presidente, ¿va? Todos tienen un presidente, y usted busca el presidente en funciones o el secretario general. Es familia, a veces ponen los hijos, oiga bien, o si salen, quedarse ellos. Y ahí yo soy del partido pequeño de esos que lo manejan como había uno que tenía precariedad económica hasta que llegaban los cuartos. Cuando Bueno, llegaba el dinero, él empezaba a fiestar y las cosas se iban arreglando. a tapar los hoyos. Es más, toma prestado para cuando llegue. Oye, Claro. si hacen una serie de diabluras con esos fondos del partido político. Otro método que es bastante cuestionable, una sesión de crédito que hacen. No, que van a hacer una publicidad. Dice, ok, le firman una sesión de crédito de tantos millones para cobrarlo cuando lleguen los fondos. Cuando depositen, claro. Eso está bien, doctor. Cuando llegan los fondos, la Junta le da al que tiene la sesión de crédito. Claro. Pero no es nada más con publicidad de radio, televisión, cosas que hacen esa jugadita de que, oh, dame 10 y te pago 20. Eso se llama cambalache, doctor. Cambalache se llama. Hay otra más peligrosa que es de falla y de letrero y de cosas. Es más, en esos partidos se ha dado, como en el PRD, que un prestamista particular le presta cuarto. Sí, van a buscar cuarto donde prestamista. Porque el dinero llega. Que no hay pulcritud en el manejo de los fondos partidarios. Y esto se puede deber también a que nunca se ha estado vigilando cómo se gasta el dinero. Primera vez en el país, con esta nueva Procuraduría y este nuevo gobierno, se comienza a pedirle cuentas a los partidos políticos de cómo es que van a gastar el dinero. Primera vez, ¿eh? Bueno, algún día había que comenzar. Inclusive, se habla que un porcentaje de eso debe ser para educación. ¿Y qué partido aquí hace educación? Digan, ¿cuál? Eso hace años que aquí los partidos no hablan de educación. Bueno, me imagino que en el PLD tuvieron que invertir mucho dinero educando a sus cuadros cómo hacer fraude. ¿Pero cuál educación? El PLD ni se reunió. Pero había que aprender cómo hacer las elecciones de Jaquimelle, doctor. Eso no estaba aprendido, eso había que aprenderlo. No, el PLD no se reunía. Y pero cuando se iba a reunir... Pero usted no me entiende que había que educar a los cuadros PLDistas en elecciones tipo Jaquimelle. Eso cuesta dinero. No, porque ellos tenían su himno. Ajá. Sí, el himno del partido. Ellos cambiaron el himno. El himno del Partido de la Liberación Dominicana, ellos lo cambiaron por un himno más moderno, mejor afinado. Sí. Que las letras comienzan y terminan y llevan en el medio un miau. No, yo no creo que lleven eso, doctor. Mahuido de gato. Llevan otras expresiones. Completo de movido de gato. ¿Usted oye? Llevan otras expresiones. El del gato. Miau, miau, miau. Y así, según se presenta el personaje, suena miau Maduro. Ese es el problema. El PLD lo que tiene ahora en su himno y en su declaración de principios son unos software inteligentes para cambiar los resultados de los votos. Eso no le dio resultado. Porque ya los gatos no hacen miau, ya los gatos no se exponen, ya están protegidos por la ley. Sí, es una ley de protección de los animales, doctor. Sí, pero no es para matarlos. Ellos tiran su miedo. Protección de los animales. Oigan, no, pero no es que los animales, porque así, si cambiaron el himno. No, yo creo que, pero yo contrario a lo que usted piensa, no creo que sea por un maullido de gato. Lo han cambiado por software y combinaciones binarias y ecuaciones, esas que se usan en programación. Que, bueno, no les resultó, pero lo intentaron y uno no sabe si en el pasado les resultó. Hay que ver. Hay que ver.
pero eso tendrían ellos que analizarlo a profundidad, porque entonces ahí sí es verdad que la cosa no está buena. Bueno, hay que Porque no investigar. funcionó. No. Oiga, sobre Y esta, otra, y otra cosa que proceso, aprendieron los PLDistas en el gobierno fue a ser soberbios, soberbios que no lo eran. no, la soberbia Ese no. mismo Danilo Medina, ese mismo, que fue presidente 8 años, que nosotros lo conocimos antes de investirse de faraón, era una persona muy medida, muy correcto en su accionar antes de llegar ahí, cuando era diputado, cuando llegó a la Cámara de Diputados, Sí, hasta llegar. cuando fue ministro de la presidencia. Acuérdese que era una persona de un fino trato con amigos y con conocidos y con relacionados, de un fino trato. Y después vino en ser una persona que pronunció aquel discurso del año pasado, el discurso del Trullo, la soberbia, que proclamaba en las interioridades de su gobierno y de su partido que fulano no, que háganle tal cosa a fulano y tráiganle a fulano, al otro fulano, aplíquenle una operación Quirino a fulano. O sea, la gente ha cambiado tanto en ese partido de la Liberación Dominicana que uno acaba por no conocerlo. Esa es la realidad. A propósito de eso, al día 6, en esta semana, se cumplió un año de la famosa primaria. Sí, esta misma semana. Que resultaron en el PLD ser muy traumáticas. Fue tan traumática que lo llevó a la división, y de ahí vino un pase directo al fracaso. En esas primarias, tal como usted dice, se hicieron todo tipo de fraudes. Pero el fraude más notorio fue el que se hizo por el sur del país, donde después de un candidato llevar ya un porcentaje alto, ganando en un porcentaje de 80 y pico por ciento, 89%, o en los últimos 10 se cambió totalmente el número. Sí, y Usted cambiaron, sabe que cambiaron la tradición de la estadística a nivel mundial. en esas primarias también estuvieron votando hasta las 2 de la mañana. En esas primarias vimos como un pueblo como Jaquimelle, desolado, con pocos habitantes, con 2 calles, en una sola mesa, votaron $820. En una sola mesa votaron 820 personas. Usted va ahora y no, yo creo que no encuentra 820 personas en el pueblo entero, con su campo. Entonces, de ahí fue que vino todo el fracaso que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Una división tremenda, que todavía hoy se sienten esas brisas que han descompuesto todo, y ahora se abocan a hacer un congreso donde deberían darle participación a la juventud, pero
hasta ahora, lo que se ha visto en la conformación de las comisiones para elegir, para dirigir el Congreso, están conformadas con los mismos personajes del comité político, con algunos que otros militantes que han entrado ahí, pero no es una representación genuina. Vuelvo y le digo lo que siempre hemos dicho. En los partidos europeos y en las grandes democracias, partidos que pierden la dirección completa renuncia porque perdieron. Después vendría un congreso que puede escoger gente de esa dirección, porque no todo el mundo está, no sirve. Pero eso es lo que hacen los partidos europeos. Aquí en la República Dominicana, eso no existe. Que renuncie no, aquí no renuncia nada. Eso es lo primero. Y lo segundo es, aquí nada más renuncia Adriano Miguel Tejada. El único. Pues aquí nadie renuncia. Bueno, pero Adriano Miguel Tejada, ahora que usted lo menciona, es un referente de otra categoría de ser humano. Nosotros tenemos... De otra estirpe. Esa otra estirpe. Nosotros tenemos el orgullo de contar con su amistad y de haberlo tratado durante muchos años. Sí. Y eso no se compara. Ese es otra estirpe de ser humano. Ya lo visitaremos en estos días. Pero aquí en política nadie renuncia. Es igual que el retiro. No. Nadie se retira. Pero usted mencionó... peleando. Para seguir el tema del retiro y de lo que pasa en las democracias, antes de ir a analizar algunas informaciones que tenemos de lo que se está moviendo en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, yo tengo un hecho que lo retengo, que fue lo que pasó en Alemania en la elección anterior, cuando se reeligió la primera ministra, la canciller, como se llama allá. A ella no le fue bien, no le fue como se preveía que tenía que irle en las elecciones. Ganó, logró armar una alianza que le permitió reeditar la Cancillería de nuevo, estar ahí otros 4 años. Alemania es hoy día la economía más sólida del mundo, incluyendo la de China, porque es sobre lo que se basa. Alemania se basa su economía en la gran industria, en la industria premium de la calidad, que no es lo mismo que la fábrica de porquería que tienen los chinos, que eso es otra cosa, que es muy volátil, que con un estornudo del presidente Trump se tambalea la economía china. Eso no pasa en Alemania. Entonces, esta señora, como no le fue como estaba previsto que le fuera, dado el éxito de su gestión, ella renunció de manera adelantada al liderazgo del partido. Y concomitantemente con la conformación del último gobierno de ella, que está en curso, creo que le queda algo parecido a 2 años, o quizás menos, se eligió una nueva dirección, una nueva directiva en el partido de ella, y ella renunció al liderazgo de ese partido, porque ya no representaba una garantía de permanencia de su partido en el poder y de hereditar los éxitos electorales que había tenido, y porque se sentía ya una canciller con poco apoyo. Entonces ella renuncia porque ya no encarna esa voluntad mayoritaria en el seno de su partido. No quiere que su partido se desgaste junto con el desgaste normal de su gobierno al agotar un tercer periodo. Aquí no. Aquí sale del gobierno el Partido de la Liberación Dominicana, y ahí va el otro tema. Y de una vez esta gente enganchan en un congreso, no es para renunciar ninguno, es para enroscarse en el poder, para evitar que le vengan las persecuciones en categoría degradada políticamente, sino que quieren hacerlo así y tienen una prisa para escoger unos nuevos dirigentes en el partido antes que la debacle le siga llegando desde la feria, desde allá, de donde está Miriam Germán, porque se dice que van a haber muchos llamados, van a haber muchos actos de aguacil que van a llegar a la Casa Nacional del PLD en las semanas y meses por venir, y que eso va a complicarle la asistencia a los que quieren hereditarse en el poder. Y que no obstante eso, ahí hay una candelita quemando,
que, que se pone de manifiesto en cada reunión que se convoca, en la que menos gente va y en la que más gente se pronuncia de manera disgustada con relación a lo que está pasando en ese partido. Parece ser que los dirigentes del PLD, los actuales, lo que quieren es que antes que venga el vendaval, tener todo eso seteado ya, tener un presidente bomígrafo puesto ahí, un secretario general bomígrafo puesto ahí, y un dueño reafirmado en su capacidad de mandar ahí. Eso es lo que se ve. Ahora, no contaban con este tropiezo. Eso de que han estado obstaculizando las investigaciones de una auditoría por demás rutinaria que debe hacer a la Cámara de Cuentas, puede ser que dé al traste con el propósito de la tranquilidad que quieren ellos vender ahí. Ya vimos al presidente en Gomígrafo que actúa ahí ahora, que quiere mandar la crisis para otro lado. E incluso desvió la atención poniéndose una vez a hacer oposición al gobierno recién inaugurado. Todos esos son actos muy del PLD de los años 90, que vivían con una escaramuza permanente, anunciando catástrofe. ¿Usted se acuerda de Lidio Cadet? Que tenía unas presentaciones semanales para anunciar las catástrofes que venían esa semana y las acusaciones que hacían. Ellos son expertos en eso, en crear esa nube de humo para esconder las propias crisis. Pero los tiempos han cambiado y ya se puede ver por infrarrojo lo que hay detrás de la polvareda que se arma para eso, doctor. Bueno, esa es la realidad. El PLD es un partido que ha entrado en una especie de descomposición y necesita un relanzamiento, pero el relanzamiento tiene que hacerse con nuevas personas. No, usted no puede relanzarlo con lo mismo, con lo que ocasionaron la derrota, con lo que llevaron ese partido a la división, con los que llevaron ese partido al fracaso, porque perder en elecciones es un fracaso. Usted no puede dejar lo mismo. Bueno, no pero usted va a dejar las mismas pero que ellos tienen la soberbia palaciega todavía no lo abandona. No, porque nadie, vuelvo y le digo, nadie quiere ceder. No es lo mismo. Se creen amos de esa organización y Dueño, por tanto, sí, hay que seguir ahí. A mí no me extrañaría que ahora el señor Medina siga con su intento de inyectar sangre nueva ahora al PLD y traiga al que era mayordomo del Palacio, lo nombra el presidente del partido. Aunque se dice que ahí quieren poner, que es a Feluchito que quieren poner en una de las dos posiciones principales. Ya usted sabe la novedad que puede traer un Feluchito, ¿verdad? Y esos son los nombres que se están barajando, no son los nombres que uno quisiera oír de una organización que se reinserta, que se sacude la modorra como me dijo un dirigente recientemente, el mono de la corrupción que lo tienen encima, tienen que sacudírselo dando saltos del mono para que se caigan, ¿verdad? Porque así no. Mire, lo primero que debían hacer ahí fue renunciar a todo el mundo y hacer un congreso libre y democrático. Libre y democrático. Que surjan las propuestas y que se vaya a voto. Bueno, pero esa no es la intención que hay ahí, no, por ahora, doctor. No es la intención. Bueno, pues, si no es esa la intención, entonces vamos a tener más de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, un partido que tiene un franco deterioro, un partido que perdió las elecciones, un partido que está ampliamente cuestionado en la opinión pública, un partido que no tiene nada que ofrecer, que no tiene caras buenas, nuevas y que no tiene nada bueno, pues entonces que sigan. No hay problema, que sigan. Ellos son grandes, sabrán lo que hacen, pero a veces los grandes saben lo que hacen, aunque sepan que le va a hacer daño. Si no es mantenerse en una posición de carácter personal, aunque la organización fracase, no le importa, sino que estar ellos y ellos. Lo que parece ser, doctor, sí, antes de ir a la pausa, es apuntar con relación al PLD que el obstinado expresidente no ha cambiado, no ha asimilado que perdió
y que además de eso está jubilado de por vida. Y él no quiere soltar eso porque tener el control de una maquinaria política como el Partido de la Liberación Dominicana, o como se percibe todavía, un partido importante, pues sigue siendo una manera de reservar un coto de poder importante. Y lo hemos visto en otras organizaciones. Se editó cuando el presidente Hipólito Mejía fundó el PRM, que fue la manera también de preservar su legado y de estar siempre presente. Bueno, con la diferencia que Mejía todavía está habilitado para poder ser presidente alguna vez. En el caso de Danilo Medina, no. Él no está habilitado y por eso es que quieren apresurar el cierre del Congreso con la elección de las autoridades para evitar que el vendaval que se anuncia se lleve las intenciones de mantener el control. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas que está este Congreso abierto y hasta dónde sacan ellos resultados. Vamos a una pausa, doctor. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Un gobierno nuevo que hace su pinino, que comete sus errores, fruto de la novatada. Las novatadas se pagan. Y una de las principales fue la presentación del presupuesto sin las explicaciones previas. Las explicaciones o los intentos de explicaciones han venido después, más como una reacción a los cuestionamientos que como una explicación en sí. Haber formulado un presupuesto en tiempos de crisis sin considerar las fuentes de ingreso de manera diáfana, no cabe duda que va a traerle algunos contratiempos al gobierno para la aprobación de ese documento. Sobre todo, un gobierno que se autolimita cuando dice que ese presupuesto no se va a aprobar con votos, sino con consenso. Y yo creo que es una autolimitación del gobierno, porque comenzando la administración, teniendo la capacidad de aprobar las herramientas con las que va a manejarse como gobierno, lo correcto era aplicar eso, pero también el gobierno tiene que hacer una revisión de su estrategia comunicacional, porque hasta ahora el gobierno solamente lanza algunos puñetazos defendiéndose en el ring, porque aunque no tiene los 100 días cumplidos, le caen ataques de todas partes, incluyendo de gente como el presidente del PLD, que lo vi en esta semana acabando con el gobierno y dando consejos y diciendo qué es lo que tienen que hacer, imagínense. Y eso se debe a que el gobierno no ha sabido comunicar cuáles son sus planes, cuáles son sus intenciones en materia de llevar el país hacia adelante después de la crisis. Incluso algunas frases desafortunadas que son de opositores, como esa de proclamar que el país está quebrado. Bueno, el país puede estar quebrado, pero el mensaje desde el Estado tiene que ser otro, tiene que ser de optimismo, porque lo que estamos quizás no quebrados, necesitados de recursos para manejar la crisis que heredamos y que nos dejó también la pandemia. Ya se está dirigiendo el barco, no es cuestionando el curso del barco, porque el barco usted lo está manejando. Habrá que ver cómo que eso se va a llevar. El gobierno necesita muchos recursos para dos actividades fundamentales. La primera es la de asistencia social, porque la pandemia ha desajustado el aparato productivo nacional.
Y la segunda es el tema de la salud, la propia pandemia. Entonces, el gobierno tenía que priorizar, desde mi punto de vista y de mi conocimiento de economista, es decir, manejar las cifras, porque quizá hacer un presupuesto al nivel de déficit que este refleja no era lo adecuado en esta etapa, porque le están diciendo al país, esto va con endeudamiento al tope para mantener un presupuesto deficitario de esa naturaleza. Yo hubiese aconsejado, si hubiese estado en el escenario de hacerlo, que se revisaran las cuentas. Es lo que hacemos lo que dirigimos empresas. Cuando tenemos problemas en una determinada actividad, bueno, modificamos la actividad y llevamos fondos de una cuenta a otra, porque ahora lo que conviene es gastar dinero, digamos, en publicidad, en una empresa, entonces vamos a fortalecer la cuenta de publicidad y vamos a dejar la de gasto de alimentación, o vamos a prohibir los viajes, o vamos a hacer recorte en un lado para fortalecer otra cosa, porque los ingresos van a ser los mismos o van a ser menos. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, las empresas en esta etapa de crisis. Es hacer una reingeniería del gasto y de la inversión para evitar el colapso. Entonces el gobierno tenía que haber hecho lo mismo. Yo mencioné ligeramente la semana pasada el tema del 4% del PIB para educación. Esa era una fuente que el gobierno pudo haber, digamos, rediseñado con la debida explicación que la gente le iba a entender. Vamos a asignar 194 mil millones de pesos a educación y son necesarios en la actual crisis que vive el país. ¿O deberíamos transferir parte de ese dinero al tema de salud pública y de asistencia social? Transitoriamente. Eso es menos pesado que decir que le vamos a poner impuestos a la regalía pascual de los trabajadores. Y es mucho menos pesado que decirle a la clase media que va a pagar impuestos adicionales por la conectividad de internet o por comprar algunos cachivaches en los mercados internacionales a través también del internet. Eso ha caído mal y ha sido muy mal explicado hasta ahora. Vamos a ver si el gobierno endereza sus explicaciones y evita que se le siga corroyendo la base de apoyo con la que surgió hace apenas menos de 2 meses. Yo le voy a reiterar lo que yo siempre he dicho. Yo estaría de acuerdo con la inversión en educación, pero yo no estoy de acuerdo. Y la práctica hasta ahora, el gasto que se ha hecho, me dan la razón. Tenemos ya 8 años, 7 años, con el 4% en la educación. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, esos fondos, es verdad que los manejaba el Partido de la Liberación Dominicana. Esos fondos, una parte se han derivado a otras actividades, como son a otros ministerios, como es obra pública, en la construcción de escuelas. Y se hizo prioritario para el gobierno anterior la construcción de agua. Pero el asunto no está ahí. El asunto está en la calidad del gasto y para lograr una mejor calidad de la educación que se le imparta a los estudiantes. ¿Cuál es el resultado hasta ahora? Bueno, se han invertido ya miles y miles y cientos de miles y cientos de miles de millones. Este año el próximo presupuesto es 194 mil millones de pesos. Yo creo que educación no tiene ahora mismo la capacidad
para gastarlo eso. Pero no es la capacidad, sino en qué lo gasta, en qué lo gasta y cómo lo gasta. El asunto de la educación no es nada más dinero, porque ahí hay una confusión que la han impulsado desde la sociedad civil hasta gente propia del gobierno. Y los gobernantes que hemos tenido y los ministros de Hacienda se han cuidado de no hablar del tema, porque decir eso es como usted ir a una guillotina pública. Si usted dice que no, que hay que revisar o controlar el gasto en educación. Porque aquí hay una opinión pública compuesta por una serie de gente que opina en programas de televisión, en programas diferentes de opinión y de esa sociedad civil, que ellos se quedan cortos en sus análisis, porque el asunto no es el número de la cantidad que se va a gastar, sino cómo se va a gastar, y que ese gasto que se haga vaya en un aumento del conocimiento y de la preparación de los estudiantes. Eso no lo tenemos aquí. La prueba ha sido, hasta ahora, la práctica, que lo hemos invertido todo el dinero y no ha servido para nada. Cuando han hecho las evaluaciones con unos rankings que hay a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, nosotros estamos en los últimos lugares. Pero no solamente en los últimos lugares en la escuela primaria y la escuela secundaria, sino en la escuela universitaria también. Entonces, aquí hay que coger todo ese dinero de educación y sentarse y rediseñar cómo es que se va a gastar el dinero. Ahora yo conozco al ministro actual, el nuevo, y él tiene con esta pandemia, yo dudo que se pueda implementar a plenitud, porque estamos en una situación especial. Pero la verdad es que la partida que hay para educación es demasiada. Cuando usted coge el presupuesto, ¿cuánto es? Un billón, es decir, 1.000 millones, 37.000 millones. O pero educación se lleva el 20%. Sí. El 20%. Yo no cuestiono el monto, Cuando yo lo que cuestiono esto, ahora es la oportunidad de la distribución en un presupuesto de crisis. En un presupuesto de crisis hay que hacer eso, un presupuesto de crisis. Y como es un presupuesto de crisis, vamos a redistribuir lo que tenemos, con lo que contamos, para atender las cosas que no pueden dejarse atender. E insisto, la inversión... Pero es que usted le saca educación y quiere matar. No. Usted le saca educación y dice esto, esa gente se vuelve loca. No, eso se puede hacer. Esa sociedad civil empieza a hablar de karate. No, pero empiezan a hablar de karate, que cómo va a ser. Mire, han habido voceros bastante representativos de esa sociedad de opinantes que coinciden con estos juicios que tenemos en los ayuntamientos. Yo leí recientemente un escrito del economista Andy Dawager, que es interesante, como siempre que escribe, que él le dice al gobierno que tiene que tener una estrategia de comunicar las cosas que van a hacer en materia económica y que cualquier paquete de cambio en la economía, que le llaman reestructuración o le llaman, como le llaman ahora, modernamente, tiene que hacerse para ejecutarse en el año 22, que no puede ser para ejecutarse en el año 21, porque el año 21 es donde se va a reflejar en sí la crisis. Ahí es que se va a reflejar la crisis. Eso quizá hay que prestarle atención, él decía él, pero decía otra cosa. ¿Cómo comunicar eso? Y a quién poner al frente de una estrategia para una reestructuración fiscal que se estaba planteando de manera global, que creo que el presidente se ha estado refiriendo a eso también recientemente. Porque quizás llegó el tiempo de cambiar la estructura de recaudación en el país. Quizás este es el momento de masificar
los tributos nacionales y bajarlos. Porque, bueno, ¿qué dicen los estudios? Mira, los estudios que se han hecho aquí dicen que hay una alta evasión. La alta evasión está motivada en la injusticia de algunos tributos que se pagan aquí, que son más que un tributo, son una penalización al consumo en un país capitalista y de consumo como el nuestro. Entonces, para que funcione el asunto, tiene que incentivarse el consumo, no desincentivarse. Al gobierno le conviene que la gente gaste dinero, que se invierta dinero, que se abran negocios, que se creen empleos, pero eso no puede ser nunca penalizando a un grupito que paga el 18% de ITEVIS y a un grupito que paga el 29% de impuestos sobre la renta. Eso tiene que ser llevando los impuestos a un nivel en el que todo el mundo se sienta motivado a pagar porque es accesible el monto que se le fija y que bajen esos montos. Que la base imponible se amplíe y que las tasas sean reducidas. Y en cuanto a cómo financiar los presupuestos en tiempos de crisis, vimos a otro buen amigo nuestro hablando de eso, al profesor Rafael Espinal, que tampoco es funcionario del gobierno y es una voz autorizada en el área de la economía. De hecho, dirige la Escuela de Economía, una de las escuelas de economía más prestigiosas que tiene el país, que es la de INTET. Él la dirige y además fue un político fogueado, conoce estas cosas, estos mundos de cómo manejar los gobiernos. Se preservó porque teniendo como tuvo muchísimos amigos en los gobiernos del PLD, porque eran sus antiguos compañeros, yo nunca lo vi detrás de puestos y cosas de esas. Bueno, son gente autorizada cuando opinan y yo creo que conviene hacerle caso y quizás hasta convocarlo. Son gente que pueden ser oídos por el presidente en condición de asesores honoríficos y cosas de esas, porque le van a decir cosas interesantes que los empleados del gobierno no le dicen, porque los empleados del gobierno le dicen al presidente lo que ellos entienden que a él le cae simpático. Y los ministros, sobre todo los que se asientan en el palacio, suelen enfermarse del síndrome del polvillo de las alfombras palaciegas. Y eso es peor. Eso es peor. Mire, el presidente Luis Abinader, una de sus propuestas de campaña, y lo dijo ahora recientemente, es la de bajar los impuestos y ampliar la base. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora, él dice que para hacer eso tendría que ser en el año que pasa el 2021 para el 2022. Tiene razón, porque si usted disminuye el monto de los impuestos y amplía a cobrarle algunas cosas que aquí no se le cobran, usted va a cobrar más, porque la gente cuando pague menos va a ir a pagar, se le facilita el pago. Y entonces eso va a redundar en que va a tener un mayor volumen de gente pagando y por lo tanto va a aumentar la recaudación. Bueno, pero él lo que ha dicho ahora que eso sería a partir del año 2022, después que se haga una reforma integral. Se ha hablado siempre en estos últimos años del pacto fiscal, de una reforma integral, y la verdad es que nunca se hará. Lo que se ha estado haciendo son parches, súbemele aquí, ponle allí, sube otra vez aquí. Y mientras estemos en ese juego de estar poniendo parches, es como un tubo de una goma de una bicicleta que usted le pone parche, un día no sirve. El tubo no le va a hacer, no va a servir para nada. Que tiene más parche que tubo. Un parche aquí se abre por allí. Entonces, lo que hay que hacer es, definitivamente, quizás este no es el momento, es hacer una verdadera reforma integral, un pacto fiscal integral. Pero un pacto fiscal, usted sabe bien, que lleva no solamente un sacrificio para el contribuyente, sino para el gobierno. Por eso en el gobierno de Danilo nunca quiso hacerse,
porque era aplicar una mejora en el gasto público. Y aquí tuvimos 8 años en una fiesta y un bacanal de dispendio de fondos que hoy tenemos las arcas del gobierno muy disminuidas. Y por eso tenemos esta crisis. Aquí fue tan tarde que vino la pandemia y no se respetó hacer un gasto consciente, sino que se hizo una locura. Por ejemplo, con este asunto del coronavirus, yo quiero que haga una auditoría sobre los fondos que se manejaron para el coronavirus en salud pública, en el Servicio Nacional de Salud y en Promese, a ver qué fue lo que hicieron, porque recuérdense que aquí se cogió prestado, se hicieron presupuestos complementarios. En el complementario de julio, por ahí, se metieron 63,000 millones para el caso de la pandemia y se siguió gastando. Gastaron 150,000 millones en la pandemia, que eran 3,000 millones de dólares. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Pero en qué? Si cuando vino el nuevo gobierno y terminando el gobierno de ellos, no había ni siquiera pruebas. No invirtieron el dinero en pruebas. ¿O fue que pagaron sobrevaluado de que unos operativos que hacía el candidato del gobierno de noche, usted no se recuerda, con unos camiones y una cosa, porque lo cobró también? Sí, los salchichones, sí. Entonces, sí, señores, aquí tenemos de una vez por todas, y debe hacerlo el gobierno de Luis Abinader, es revisar cómo fue que se gastó el dinero, porque no puede ser que de buena primera el Estado esté exhausto en los fondos, porque es un gasto a lo loco, o se cogían los cuartos. No, mire, en el Estado se hace caja todos los días. La dinámica debe ser que eso se investigue por la vía correspondiente. Y el gobierno no puede dilapidar su tiempo en eso. Eso le toca al Ministerio Público o a comisiones especiales que se nombren para eso. Lo que no puede el gobierno, y no lo va a conseguir, por lo menos si lo consigue hacer a un alto costo político, es deslizar en el presupuesto del año 2021 una semi-reforma fiscal, que algunos le han llamado cuasi-reforma, de una manera, insisto, subrepticia, porque hay renglones de eso que irritan cuando te dicen que te van a penalizar la regalía pascual, que eso conllevaría una modificación del Código de Trabajo, que es un elemento que usted sabe que es delicado, es sensible, eso es sensible. Entonces, lo que luce el gobierno es mal asesorado en esa materia. Novatadas, porque esas son cosas que usted la puede manejar a otro nivel con otras cuentas, insisto yo. ¿Cuánto se recaudarían a través de ponerle una carga fiscal al sueldo 13 de este diciembre que se aproxima? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿10,000 millones de pesos? ¿20,000 millones de pesos? Bueno, nada, eso, o sea, el costo que tendría que pagar el gobierno por eso en materia de estabilidad y de gobernabilidad es muy alto. Igualmente, otra cosa que han mencionado, eso de las compras por internet, esos son cheles. Son cheles que lo que van es a molestar a una clase media que ya no aguanta más. Porque hay que insistir que aquí es la clase media la que soporta todo. Cuando el segmento social escapa a la clase media, le dan todo. El que está por encima de la clase media lo tiene todo. Y a la clase media le quitan todo. Entonces el gobierno también tiene que equilibrar eso. Y el mensaje de campaña del presidente Abinader siempre fue la de llevarle un poco de alivio a esa clase media a la que le quitan todo. Y de hecho fue esa clase media la que eligió el gobierno actual, la que forzó el cambio a través de esa ola electoral que se produjo entre los meses de febrero y julio de este año, fue esa clase media. Fue en esa clase media que se dio la famosa operación Cacerola, que evidentemente debilitó mucho la base electoral del Partido de la Liberación Dominicana y fortaleció de una manera evidente la propuesta de Abinader y su partido
revolucionario moderno. Entonces sería una mala manera de comenzar castigando ese segmento de la población y del electorado que propició un cambio en función de buscar un respiro, un nuevo balón de aire que le permita seguir siendo clase media. Porque la otra opción es que se siga inflando la clase carente y más recursos habrá que dedicarle para el auxilio social. Si los que son clase media ahora descienden de ese escalón de clase, entonces el gobierno tendrá que buscar más dinero para darle auxilio social. Llámese, hoy se llaman fases, se llaman cualquier cosa, como era el primero, bono gas, bono cosa. Y entonces los que hoy pueden pagar la electricidad pasarán a ser subsidiados y a no pagar nada y a que le paguen todo. Es más, es una motivación a que la gente descienda del escalón social en que ha podido estar. Y hay que recordar que este es un país democrático, participativo, con un régimen también democrático y de derecho, que la gente tiene derecho a aspirar a hacer otra cosa. Aquí no somos comunistas, el comunismo es que iguala a todo el mundo, lo hace pobre a todo, como hicieron en Venezuela, y el problema está resuelto. O en Cuba, ahí todos son pobres, menos la élite que gobierna. Entonces, eso de igualar a la gente, de pasar una tabla rasa, recuerde que eso solamente se ha dado empobreciendo a todo el mundo, no enriqueciendo a todo el mundo. Eso nunca se ha producido, doctor. No, lo que hay es que equilibrar. Usted tiene que, si lo va a dividir por clases, por ejemplo, aquí ser pobre es una ventaja porque el pobre le dan subsidio. A eso que me refiero. Le dan ahora, todo. El plan de gobierno es darle un subsidio de la tarjeta, doblarle el monto. Eso va a partir del año que viene, aunque van a quitar todos esos programas de fase, que es para ti, eso que se inventó Danilo. Sí, aquí, muy pero bien, aquí ahora van a subsidiar, hasta el turismo lo van a subsidiar, imagínense usted. Entonces, la clase media es la única que está subyugada aportando. Y entonces, la poca defensa que tiene se la piensan quitar, ahí no se está haciendo equilibrado. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.